Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ver Islam donde vamos a entrevistar a Abdelwakil Chico, uno de nuestros queridos hermanos en Argentina y la razón de la entrevista, aparte de porque nos encanta y una persona que está en nuestra completa onda y en la forma que tiene de comprender el Islam, es porque ha publicado este libro que se llama Rock and Roll Islam. Es un libro bastante interesante, publicado en la editorial Tusquets. Yo lo tengo en formato de Kindle, os lo recomiendo. No lo tengo en formato de papel, pero como yo tengo la última política de comprar solamente los libros que tengo que pintar de trabajo, pues digo, voy a acercarme al formato Kindle. En este sentido es un libro fantástico, es un libro que nos introduce en muchísimas cosas, ¿no? Abdelwakil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Un placer. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Siempre es un placer tenerte cerca y alhamdulillah, pues bueno, poder compartir contigo hoy, ¿no? Yo creo que lo mejor sería que te presentases. ¿Quién es Abdelwakil Chico para los que no te conozcan? Bueno, mira, soy periodista aquí en Argentina hace muchos años, hace más de la mitad de mi vida que soy periodista y hace 11 años me convertí al Islam, tomé la Shahada, Mashallah, después de como de mucha indagación espiritual, ¿viste? Como toda la gente conversa que llega al Islam, nos hemos dado de narices con otros caminos espirituales. Yo pasé por el budismo, hice control mental, hice talleres de alquimia, hasta formaciones de espiritismo, un poco lo cuento ahí en el libro, todo el derrotero, y básicamente llegué al Islam a través de Osho, el místico de India que antes de morir recomendó a sus discípulos seguir dos caminos, uno era el budismo zen y el otro era el sufismo, el ala mística del Islam. Así que seguí su consejo a pie juntillas y primero me metí en el budismo zen. Y la verdad que había ciertas cosas que no me convencían del maestro y todo, a pesar de que practiqué 4 años y me ordiné como bodhisattva, que es la instancia previa a convertirse en monje, y después probé con el plan B, con el sufismo, así que en esta estoy hace 11 años. Pues fíjate que si yo tuviera también que decir, a mí me sorprende porque es un camino muy parecido. Yo también intenté probar con el budismo zen, pero a mí solo fue una clase. Yo el zazen no lo aguantaba mucho y al final acabé claudicando. De todas formas, es verdad que el camino del converso siempre es particular. Y yo creo que cualquiera que lea tu libro se va a dar cuenta, ¿no? A mí me parece fascinante, porque mi siguiente pregunta es preguntarte ¿por qué el Islam? ¿Por qué el sufismo? O sea, ¿y cómo lo defines? Mira, a mí el sufismo me llegó, creo que me termina de convencer porque es un camino holístico, ¿no? El Islam, a diferencia del budismo zen, donde yo venía, donde la meditación era muy eficaz y muy poderosa, pero yo veía que los mismos monjes que a la mañana eran un Buda, a la noche eran unos demonios, y agarrar a tu mujer, digamos, porque se desataban completamente. De hecho, había en los templos donde yo iba, había bares. Entonces la misma gente que a la mañana meditaba, a la noche se emborrachaba y hacía lo que hace cualquier borracho. Yo no puedo seguir un camino espiritual donde haya tanta bipolaridad. Y descubrí en el Islam esta cosa integral del din, ¿no? Que no hay nada librado al azar, no hay nada librado al ego, no hay hueco en el din que uno llene con sus propios caprichos. Eso me encantó. Y también este hecho de tener un maestro cerca, que la verdad que cuando uno conoce un maestro verdadero en el Islam, un sheikh, se enamora, ¿no? No queda otras palabras, ¿no? Y uno quiere ser como él, aunque sea un poquito de él, aunque sea el polvo en sus zapatos, pero uno tiene esa aspiración de ver que eso es posible, ¿no? Pues me parece fantástico, Abdelwakil, porque es que además has clavado una de las visiones que yo tenía de lo que tiene que ver con la visión holística que tiene el Islam, ¿no? Yo también busqué mucho y me encontré con la misma paradoja, o sea, y lo que estás diciendo del tema de ese desatamiento, por eso decía el profeta sallallahu alaihi wasallam que el mejor camino era el camino del medio, es el Sirat al-Mustaqim, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Yo querría que nos hablases de ahora, ¿no? Al hilo de todo esto, sabemos que el Islam es un camino holístico y todo esto. ¿Qué significa para ti el profeta Mohammed y cómo se relaciona con el sufismo? Ajá.
Bueno, el profeta, la paz con él, creo que es el personaje histórico con más malos entendidos que hay en Occidente, ¿no? Creo que él encarnó la piedad, la tolerancia y la flexibilidad mucho más que el Buda, ¿no? Y sin embargo relacionamos el budismo con un camino de tolerancia y no así el Islam. Las cosas que él ha hecho en ese lugar tan árido, yo tuve más allá la fortuna de visitar Meca, y decís, es un lugar tan árido, tan áspero, que no puede salir nada de ahí, ¿no? Es solo roca y desierto y calor y sol, no puedes estar más de 20 minutos ahí parado porque te calcinás y tenés que guarecerte bajo la sombra. Que haya crecido alguien de tanta magnificencia como él y que no dejó nada librado al azar, que todo lo que él hizo, mashallah, la verdad que solamente uno puede caer a sus pies rendido, ¿no? Y yo creo que el sufismo es tratar de mantener ese amor que tuvieron los sahaba, que tuvieron la bendición de tenerlo en vida con él, ¿no? Trasladado a la personificación de un maestro que siga esa cadena, ¿no? Yo siempre digo, si uno tiene que aprender a jugar al fútbol, o me acuerdo una vez aprendí arquería, arco y flecha, solamente fue una clase, lo mismo que hago con el sasen, y me explicaba el profesor, me decía, no hay mejor método para aprender arquería que ver a un arquero profesional tirando la flecha, porque dice que tenemos en la cabeza neuronas que se llaman neuronas espejo, y que ver a alguien hacerlo bien es mucho más fácil y sencillo que leer infinidad de libros sobre arquería. Entonces yo creo que en el sufismo nos sucede eso, ¿no? Ver a un sheikh, a un guía que personifica las cualidades del profeta, la paz sea con él, es el camino más fácil para aprender el Islam que si uno tuviera solamente que basarse en los libros. Buah, es que lo has clavado totalmente, porque hay una especie de lectura hiperdoctrinal, hiperlegalista, que reduce al Islam a un montón de reglas, de normas y de preceptos, y se quita lo mejor del Islam, que es el saboreo. Para mí es totalmente lo mejor, no sé si para ti. Totalmente. Yo siempre pienso, viste, hay muchos padres musulmanes que temen que sus hijos dejen el Islam y dejen ir a la mezquita, cosa que sucede, ¿no? Muchos hijos a veces dejan el Islam. Y sin embargo yo pensaba, los padres que llevan a sus hijos a ver los partidos de fútbol, ¿no? Que los convierten en hinchas de Barcelona, no sucede eso. Los chicos no abandonan el rito de ir a la cancha. ¿Por qué? Porque el papá también les transmite el amor por el fútbol. Y cuando el papá no transmite el amor por el din, el hijo solamente va a tomar una serie de ritos abandonables a la primera de cambio, a la primera de rebeldía. Pero cuando hay amor por la camiseta, hay amor y pasión por el fútbol, no hay niños que abandonen el fanatismo por el fútbol, ¿viste? Y sin embargo, hay un gran miedo de los padres que los hijos abandonen el din. Yo creo que esa dificultad de transmisión, de transmitir el amor, cuando uno no tiene amor, tampoco lo puede transmitir. Y de ahí viene el miedo, ¿no? A que sus hijos se pierdan el camino. Claro, no, bueno, esto lo has clavado, ¿no? Yo creo que es el problema de culturalizar en exceso el Islam. Y al hilo de la cultura y al hilo del saboreo, ¿cómo se vive el Islam con mate en vez de con té? Es mi pregunta así graciosa, ¿cómo es el Islam en Argentina? Claro. Bueno, ahí hay como una gran... Yo te hablo de las Naqshbandía y de los hermanos que he podido conocer. Hay un gran amor, un profundo amor por el profeta, mashallah, y en muchos casos una falta de formación. Hay como una distancia muy grande, obviamente, con todos los países islámicos, y a veces hay una inocencia que lleva a que algunos malos guías los puedan desviar, ¿no? A veces cuando hay una inocencia y un amor, ¿no? A veces un mal guía puede llevarte para cualquier lado. Yo creo que hay también un gran problema de comunicación con el Islam. Creo que es el camino, como decía, el camino con peor comunicación en Occidente. Porque es como, a veces me gusta compararlo con un auto, ¿no? Suponte tú que quieres aprender a manejar y un instructor te dice, bueno, mira, Antonio, esto es muy difícil. Te abre la tapa del motor y te explica todo el motor, que es un quilombo, ¿viste? Si no quiero manejar, es un lío, ¿no? Porque la bujía, ¿viste? Y mucha gente te empieza a comunicar el Islam a través del motor. Lo que hacen los sheikhs, lo que hacen los maestros, te dicen, mira Antonio, ¿querés manejar? Vení, subite al auto conmigo. Y te empieza a llevar de paseo, baja la ventanilla, te muestra el paisaje, que entre el viento, ver el atardecer, mashallah, ¿no? Y decís, qué lindo manejar. Y si te gusta manejar, a la larga te vas a interesar por el motor también. Te vas a interesar por cuidar el auto. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, me parece una cosa auténticamente verdadera.
cuando te hacen que la vida espiritual sea un camino de tránsito, no un camino de memorizaciones, ¿no? Porque yo creo que es uno de los problemas más grandes de los que tenemos hoy en día, ¿no? Y a ese punto, ¿no? Yo encuentro que ahí, ¿no? Que ahí es donde en estos espacios, porque yo recuerdo que mi sheikh de Mauritania siempre me decía que el gran trabajo espiritual estaba en hacer el Islam en un sitio donde no hubiese apenas musulmanes, porque tenías que reinventarte, tenías que ser original. Entonces, o que hubiese musulmanes donde no estuvieran cómodos. Dice, lo cómodo es estar en Mauritania, en un país islámico donde tienes Islam 24 horas, pero cuando tienes que luchar contra tu ego, luchas así, ¿no? Y me parece tan sumamente interesante que, claro, a mí me gustaría que nos contaras un poquito más sobre la historia del Islam en Argentina, cómo llega el Islam a Argentina y cómo llega la Tariqa Naqshbandiyya. Mira, el Islam en Argentina, como en otros países latinos, ha llegado por inmigrantes, pero acá en Argentina se ha dado como algo bastante raro, que no han venido muchos sheikhs, no ha habido una historia de mezquitas muy antiguas, no hay un resto de Islam que se haya preservado. De hecho está analizado, yo lo investigué para mi libro, cómo se fue perdiendo ya las primeras generaciones, digamos, ya los hijos de los árabes que venían aquí, de Los llamados turcos, los ¿verdad? llamados turcos, los hijos ya no hablaban árabe, ya hablaba creo que era la mitad, estás medido estadísticamente, y ya los nietos prácticamente no hablaban ninguno. Había mucho mestizaje Como vuestro expresidente Carlos Menem, por ejemplo. que se convirtió al catolicismo para casarse con Mm. su expareja Cecilia Boloco, tal cual. No ha habido como una raíz muy firme. Y esto lo he indagado mucho con muchos hermanos, ¿por qué pasaba esto, no? Y me han dado muchas teorías, una de las que más me cerró, me decía que acá lo que ha sucedido, que dentro de todo fueron bien aceptados los musulmanes y se mestizaron muy rápido. Entonces, a diferencia de lo que puede suceder con Mm. Sudáfrica, por ejemplo, donde el apartheid los hizo concentrarse y armar barrios, ¿viste? Y unirse y levantar muros, y eso los unió como UMA, ¿viste? Los unió como Jamaat. Acá se diluyó muy rápido, y además hay que sumarle que muchos de los inmigrantes venían a veces huyendo de los propios otomanos. Entonces era gente que tampoco tenía un din como muy fuerte, ¿viste? Era gente que venían acá a buscar dinero, trabajo, no venía a hacer dagua y a sembrar el din en la Argentina. Era gente que venía simplemente a trabajar. Entonces era muy fácil de que se perdiera eso, ¿no? No había En Brasil ha sucedido algo diferente. Han tenido como más presencia de autoridades islámicas. Hubo una gran rebelión de esclavos en Brasil que fue dirigida Mm. por Sheikh Sufi. La verdad que la historia de Brasil es diferente a la de la Sí, Argentina. además, eran Sheikh Sufis de Nigeria. Es una cosa, una historia de la rebelión de los malés. Es una de las cosas que está por reivindicar. Y otra parte, yo creo que también la historia de los musulmanes afroargentinos, que los hay. Me lo comentaba un colega de la Universidad de Buenos Aires y yo me quedé asombrado cuando lo escuché, ¿no? Sí, cada vez hay una comunidad de senegaleses muy grande. De hecho, cuando empezaron a venir, la mezquita de Alberti, que es una de las más históricas en Buenos Aires, se tuvo que ampliar porque no entraban. Y la verdad que ahora las mezquitas están copadas por gran cantidad de africanos. Es así, la Tillanía también tiene presencia, Mm. pero suelen ser grupos bastante cerrados, ¿viste? No hay argentinos Tillani, por ejemplo. He tratado de Claro, buscar. porque hay Ujú, mucho... Claro, yo entiendo, pero porque hay mucha culturalización, ¿verdad? ujú. Abdelwakil, al final eso también es un problema que acaba siendo para todos, ¿no? Yo lo que sí que percibía en el libro, y era una de las cosas que más me había flipado, ¿no? Y se lo diré a los espectadores, es cómo pasas tú de ser escritor o periodista para Playboy, para la revista Playboy, para Rolling Stones, para el semanario Noticias, cómo pasas a ser Abdelwakil, ¿no? De chico, ¿no? Un chico además que hacía lo del... Explícanos también el periodismo border, del periodismo border que es propio de Vice, por ejemplo, Ujú. a convertirte en sufí. Y ahí es un punto que me interesaría preguntarte y que metiésemos un poco de curiosidad para que la gente lo lea en el libro. Mira, el periodismo lo que tiene de ventaja, más allá de la parte económica que no la tiene, digamos, la verdad es que se paga muy poco y muy mal, pero lo bueno que tiene es que es como un zapping existencial. Uno puede vivir muchas vidas, conocer distintas clases de gente, el pobre, el rico, el famoso, viste, el ladrón, el asesino, el santo.
Y dentro de esas vivencias me tomé como el atrevimiento de generar un género, de crear un género periodístico que llamé periodismo border, donde una de las consignas era vivir la experiencia en carne propia para poderlo contar mejor. Así fui enterrador en el cementerio más grande de Latinoamérica, fui asistente de un campeón mundial de boxeo, fui actor en una película para adultos, que eso me ganó cierta fama de rebeldía en Latinoamérica. Y bueno, en esa necesidad de experimentarlo, también quise a partir de ahí empezar a experimentar la espiritualidad, ¿no? Que es la experiencia con mayúsculas, ¿no? Si uno no experimenta la espiritualidad, es como que todo empieza a tener un sinsabor. Y ahí, digamos, empezó la necesidad de un maestro. Hubo un año en particular que murió mucha gente alrededor mía muy cercana, sobre todo en la revista donde yo trabajaba, incluido un fotógrafo que fue asesinado, José Luis Cabeza, que fue todo un año muy terrible para mí. Y yo ya era muy joven, ya había firmado portadas de mis artículos en las revistas que yo quería. Se me habían acabado los deseos, por así decir. No tenía más deseo de mi profesión, ¿viste? Y entonces ahí empecé a abrir la puerta de la espiritualidad y no paré desde entonces. Me parece un viaje espectacular, y eso lo cuentas en los primeros capítulos del libro. Yo lo recomiendo vivamente, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿por qué elegiste la Naqshbandía para hacer como camino espiritual? Yo creo que es por amor, ¿no? Porque uno se enamora de su maestro. Primero te enamorás y te gustan los hermanos, ¿viste? Uno conoce... Yo le hice una entrevista al que era el imán que dirigía el grupo Naqshbandi en Buenos Aires, Suleimán. Y me gustó, me pareció alguien que tenía mucha luz, me pareció muy agradable, muy sincero. También converso él, muy cercano, sincero. Y esto es como cuando uno va al gimnasio, ¿viste? Va al gimnasio y dice, yo quiero tener los bíceps que tiene él. Entonces, bueno, yo quiero tener la luz que tiene él. Y en un momento él me dice, mira, ¿por qué no conoces a un sheikh alemán, a Naqshbandi, que a mí me hizo también querer iniciarme en el camino? Así que también lo entrevisté a este sheikh alemán y me gustó también. Y después fui a visitar a mi maestro, a Maulana Sheikh Nassim a Chipre. Lo quería conocer en persona. Digo, si me voy a enamorar de un camino, entrar a un camino, quiero que sea de primera mano, quiero conocerlo. Y bueno, la verdad que conocerlo a Maulana Sheikh Mashallah, digamos, ya estaba él muy viejito y fue como amor a primera vista, ¿viste? La verdad que ahí uno entiende cómo los maestros convierten realmente los corazones, ¿no? Es como uno sale de ahí completamente transformado de esos viajes y no es algo mental, es como cuando uno se enamora, no hay otra palabra. Lo que pasa cuando uno lo pone en un maestro, la gente que no lo vive te puede vivir como cierta consideración de que uno está loco, ¿no? Pero es simplemente una diferente clase de amor, como enamorarte de la camiseta o de un jugador o de un músico. Claro, a mí me fascina porque además todo lo que escucho de Sheikh Nassim solo me llaman buenas palabras. Yo me acuerdo que el año que murió estaba en mi casa mi maestro de Mauritania, que era un íntimo amigo de Sheikh Nassim, y cuando se enteró del fallecimiento me dijo, ¿no? Me dijo, búscame un billete que me voy a Chipre a hacer tazía, a hacer... pues a pedir y a dar el pésame y a pedir por él porque era un buen amigo. Y dice, además un buen amigo, un buen íntimo de Allah que ha hecho mucho por la umma. En ese sentido, ¿tú qué crees que aportó Sheikh Nassim? Porque siempre cuando uno lee su vida se sorprende que un señor tan tradicional conseguirá traer al camino Naqshbandi a gente tan sumamente diferente. Mira, él no te pedía nada. Yo creo que eso era un rasgo muy lindo, ¿no? De hecho, no solamente no te pedía, sino que a veces uno viajaba hasta ahí y te daba dinero y te regalaba, te daba su tiempo, su casa, su comida. eh, Se abría completamente. Yo creo que era un gran ejemplo. Una vez leí una de esas frases que postean en Facebook, ¿viste? Que decía que algo así como la palabra te puede convencer, pero el ejemplo te arrastra. Y me encantó esa frase, digamos. Yo te puedo decir de palabra muchas cosas y persuadirte, pero cuando uno ve el ejemplo, te arrastra, te moviliza. Y verlo a él en persona y ver todo lo que generaba en esa casa, en esa derga, con la gente que había de todo alrededor de él, ¿no? Como había gente con mucha luz y mucha sombra, pero lo que generaba él, sin esperar nada a cambio, era mashallah. Por eso se abrieron tantos grupos en todo el mundo, digamos. La verdad que él hizo realmente el ejemplo del profeta, la pasa con él,
una forma de vida completa. A mí a veces, un momento me acuerdo, me puse a leer hadices y a estudiar el Sahih Muslim, el Bukhari, y veía los hadices y después lo veía a Maulana, y estaban todos los hadices ahí, en él. ¿Entendés? Estaban todos, no se le pasaba a ninguno, era la personificación, lo que hablamos al principio, era la personificación de Sahih Muslim y Sahih Bukhari, estaban todos los hadices las 24 horas viviendo en ese ser. Qué bueno que digas eso, porque además una de las cosas que a mí me sorprendió, ¿no?, de cuando yo viví en Mauritania y en Senegal, era una cosa que después un colega norteamericano, ¿no?, que se llama Rudolf Ward, ha sido capaz de poner en libro, que era la idea de que todos estos maestros al final la imitación que hacen del profeta sallallahu alaihi wasallam le convierte en The Walking Quran, el Corán andante, y The Walking Hadith, el Hadith andante. Y es una cosa brutal porque ves incorporizado, ves dentro de tu cuerpo y dentro de su cuerpo qué es la sunna y qué es el Corán. Eso ante la horrible lectura que se basa simplemente en leyes, en literalismo, y al hilo de eso, ¿no?, yo te quería preguntar por el milenarismo, ¿no? Porque parece que es que hemos caído en una especie de decadencia universal, ya no nos queda nada por hacer, y encima aparecen gente muy mala que se llaman musulmanes, ¿no?, pero que no lo son, haciendo ataques terroristas, causando problemas. ¿Qué significa eso, Abdelwakil? ¿Cómo lo lees tú, desde tu perspectiva? Mira, a mí siempre me gusta compararlo con una autopista, ¿no? Digo, tal vez si hay alguien que maneja en la autopista con los faros, sin encender los faros, que maneja ebria, que maneja contramano, ¿quién tiene la culpa, la autopista o el que maneja? ¿No? A veces me parece que la gente en nombre del Islam puede decir cualquier cosa y decir que es el nombre del Islam, lo mismo el nombre del cristianismo o lo que sea. ¿No? Eso no habla mal del camino, del din en sí, sino del que lo hace, ¿no? Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. La macana que en el periodismo, digamos, suceden distintas cosas. Uno cuando suceden cosas así son noticias, ¿no? Y los millones y millones de musulmanes que son pacíficos no lo son, ¿no? Y por otro lado, obviamente hay una intencionalidad política en contra del Islam. Yo siempre digo, el Islam es el único camino que te dicen en el inconsciente colectivo que si te lo tomás en serio vas a convertirte en alguien peligroso. O sea, no hay ni budismo extremo ni cristianismo extremo. Yo cuando me convertí, mis papás, mi mamá, mis amigos me decían, ok, te respetamos, pero no te lo tomes en serio. ¿Entendés? Porque si te lo tomas en serio te vas a convertir en eso que ellos leen en los medios. Y es natural, es lo único que le llega al Islam, es eso. El Islam no forma parte de los suplementos de espiritualidad, sino forma parte de los suplementos de política internacional, lo cual es un error por un lado de los medios occidentales y por otro lado de los musulmanes a la hora de comunicarlo también, ¿no? Que te dicen que el Islam es, que esto que te decía, es complicadísimo, prácticamente tenés que ir a la universidad a estudiarlo, ¿no? Y surgió como algo tan sencillo el Islam, ¿no? Y lo volvimos tan complicado. Por eso digo, para mí, que soy periodista, me encanta porque es un desafío comunicacional hermoso, enorme y global, comunicar el Islam desde este lugar. Me parece magnífico, ¿no? Porque ese punto es muy, muy necesario hoy en día en el mundo en el que estamos, ¿no? Es un mundo tan agresivo y tan complejo que cuando se nos dice eso, pues imagínate, ¿no? Yo también me quedé un poco fascinado de ese capítulo en el que tú nos cuentas la mezquita, ¿no? La mezquita que ayudaste a fundar, que construiste. Cuéntanos cómo es la experiencia esa de hacer ese camino espiritual que además es un camino físico de tocar, ¿no? De construir, de crear comunidad. ¿Cómo se lleva eso? Mira, justamente estoy aquí adentro de la mezquita. La verdad que todo es mágico y maravilloso y milagroso. Aún antes de ponerle el primer ladrillo de la mezquita, un carpintero me regaló la puerta. Entonces ya tenía la puerta y no tenía nada construido. Mira qué simbólico, ¿no? Una puerta hermosa, que es una puerta de dos hojas, antigua. Me dice, mira, yo tengo esta puerta aquí, una vez la levanté de una casa
y te la regalo. Entonces estuvo muchos meses solamente la puerta de la mezquita, como si hubiera habido un permiso, ¿viste? Como si estuviera abierto a otro nivel y que solamente me faltaba construirla. Y la verdad que construir un espacio espiritual en un mundo tan material es muy loco. Yo lo cuento en el libro, ¿no? Pero la gente de acá del pueblo, yo vivo en un pueblo, en Lobos, que es un pueblo chico, y la gente venía y se pensaba que estaba haciendo un quincho. Un quincho acá le llamamos al lugar donde se hace el asado y se reúne la familia. Entonces no podía creer que estuviera construyendo una mezquita. ¿Para qué vas a construir algo, un espacio para Dios? ¿No? ¿Por qué no aprovechar ese espacio y hacer yo lo llamo un templo del asado, ¿no? Un templo de la reunión familiar? La gente no entiende eso, ¿no? Y la macana es que lo entiende poco antes de morir, ¿no? Entienden para qué vinieron poco antes de morir. Y por eso el llamado del profeta y de todos los maestros verdaderos, ¿no? De morir antes de morir, ¿no? Poner la prioridad donde hay que ponerla. Una vez el Sheikh Hamza Yusuf, que a mí me encanta y sé que a vos también, decía algo muy lindo, decía, nadie antes de morir se arrepiente y dice, tendría que haber trabajado más horas, o tendría que haber pasado más horas en la empresa. Nadie se hace esos replanteos. Entonces digo, ¿por qué no hacerse los replanteos de las prioridades del tiempo ahora, aquí y ahora? Claro, evidentemente, porque estamos en ese mundo que todo se basa en tener, y si puedes tener más, pues ten. ¿No? Yo creo que ese es uno de los grandes dolores que vivimos, ¿no? A mí me gustaría que la última parte de la entrevista la dedicásemos a cómo ves el Islam en lengua hispanohablante. ¿Qué necesita ese Islam? Porque me doy cuenta que estamos como un poco, bueno, tenemos como un poco de baja estima, no nos conocemos totalmente y es como un poco complejo pensando las posibilidades que tendríamos con una lengua como el español para multiplicar las posibilidades y parece que siempre somos la cenicienta. Yo no sé si a ti te da la impresión, pero a mí me da la impresión de ser cenicienta islámica, ¿no? Cuando posiblemente después del árabe seamos, y después del bahasa indonesio, podemos ser una de las lenguas que más hablan los musulmanes. ¿Tú qué opinas? Mira, a mí me gustaría, más que esto que hablabas al principio del tema del Islam desde el lado del prejuicio, cómo dar vuelta a eso en países como los nuestros que no son islámicos, ¿no? Cómo dar vuelta de página y convertir el Islam en algo atractivo también para la juventud, cómo convertirlo en un momento de rebeldía auténtica, ¿no? Yo digo, bueno, realmente querés ser rebelde auténticamente, y bueno, abrazar un camino espiritual con el Islam. El Islam es la verdadera rebeldía, ¿no? El La ilaha illallah es la verdadera rebeldía, es como un punk espiritual, ¿no? Por un lado cierra las puertas del mundo, pero te da una apertura. En el medio de un ¿cómo decirte? Como un entorno muy rebelde como el de Latinoamérica, sobre todo el de Argentina, yo digo, el Islam calzaría perfecto, yo lo veo como un terreno muy fértil desde ese lugar, ¿no? Así que en ese sentido me gusta comunicar el Islam de un lugar con mucha potencialidad espiritual para la juventud, que tiene un campo fértil muy grande. Maulana Gimnasi decía que cuando alguien se convierte, ¿no? Es como si fuera un fósforo encendido en medio de algodones, ¿no? Porque se prende por todos lados, digamos. Y lo veo en Latinoamérica desde ese lugar, con un lugar con mucha potencialidad para que crezca el Islam acá. La verdad que sería la solución de muchísimos males, ¿no? De falta de desobediencia a la autoridad, de falta de respeto por los ancianos. Y el Islam tiene muchísimo para enseñarnos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo me convertí tras un viaje a Paraguay. Ajá. Entonces, yo me di cuenta de la necesidad que tenía o la necesidad que había de comprender por qué yo había visto esas caras de esos niños realmente con dolor, ¿no? Era la primera vez que yo veía niños con cara de dolor y dije, aquí el Islam ya llevaba como 7 meses dándome en la cabeza vueltas, ¿no? Y yo decía, aquí el Islam casaría perfectamente, y es lo que tú dices. También supongo que la tradición católica que tenemos encima ha hecho también mucho, porque nos ha determinado mucho esa tradición católica moderna, ha marcado mucho la forma que somos, ha marcado mucho nuestra identidad, ¿no?
Y es es una cosa potente lo que tú decías. Por otra parte, también te tomo el guante cuando tú hablas que el Islam es rebelde y es contracultural. Yo no sé si sabes que los primeros conversos en España vienen de la época del 68, o sea, post-68, ¿no? Y eso es digno también de tener en la mentalidad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, un insigne musulmán argentino que tú conoces y yo conozco, que es Abdurrahman Colombo, y su vida, ¿no? Como ha sido también en esa línea, y tiene mucho sentido, ¿no? Es una forma también de expresar, no sé tú qué opinas, pero yo creo que es una forma de expresar, por una parte, identidad, ¿no? Identidad, y por otra parte, recuerdo a una tradición que nos fue amputada de golpe, ¿no? Porque para nosotros, digamos, los latinos, entre comillas, el peso de un catolicismo cultural inquisitorial nos hizo mucho daño a nuestra identidad. Ujú. Yo creo que nosotros tenemos la gran ventaja tenemos la cualidad de los sahaba, la única, pero bueno, aunque sea tenemos una que es que ellos también fueron conversos, ¿no? Ellos vivieron cómo era antes la yagilía, el desconocimiento, la ignorancia, y nosotros también. Entonces podemos apreciar mucho más el din porque podemos mirar hacia atrás y ver lo que era la vida sin él, ¿no? Entonces eso creo que nos hace mucho más integrales desde ese punto y valorar mucho más lo que es poder abrazar el Islam, ¿no? Porque sabemos lo que era la vida sin eso, sabemos que era la vida con borrachera, con desvío, sin guía, ¿no? Lo sabemos nosotros. Fíjate cuando hacen, viste, la recuperación de los drogadictos, de los alcohólicos, los mejores en enseñar eso son la gente que pasó por ahí, ¿no? Los mismos ex adictos y ex alcohólicos son los que ayudan a los otros a dejarlo, ¿no? Porque saben lo que es estar en ese lugar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, y Abdelwakil, quería cerrar con una pregunta que últimamente le hago a mucha gente y que me fascina escuchar y que quiero escuchar muchas respuestas. ¿Tú crees que se puede creer en el siglo XXI, donde todo parece que está cuantificado, donde todo parece que es dinerario, donde todo parece que es sin corazón? ¿O no? Yo creo que siempre los extremos, viste, decía Hermes Trimegisto, los extremos se tocan. Entonces cuando uno va más hacia un extremo, también está incluido el otro, como el yin y el yang. Entonces en los lugares más materialistas y todo, siempre hay lugar para el corazón. Yo creo que va a venir como una contrarrevolución, ¿no? Cuando uno se inclina a la balanza por un lado, va a venir para el otro lado. Fíjate todas las cosas que está pasando a nivel ecológico, veganismo, hay un despertar de la conciencia, bueno, por ahora en esos niveles, ¿no? Pero seguramente se puede abrir en otros. Entonces la sensación es esa, ¿no? Que aún en esta, que parece que estamos hundidos en el materialismo, siempre hay lugar para la espiritualidad. Hoy yo decía algo muy lindo, me gusta para cerrar, decía que los que más tienen la opción de iluminarse son los ricos y los millonarios. ¿Por qué? Porque saben que ahí no hay nada, no hay realización. En cambio, a veces los pobres siempre luchan y buscan toda su vida llegar a eso. Pero los ricos ya se dieron cuenta que ahí no hay. Entonces tienen la posibilidad de encarar y volantear su vida e ir para otro lado. Pues oye, magníficas palabras para terminar. Alhamdulillah, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verislam. Para mí es un auténtico placer, un auténtico lujo tenerte. Voy a volver a recomendar, lo dejaré en los enlaces, este libro de Rock and Roll Islam, la conversión menos pensada, en la editorial Tusquets, de Chico, de Abdelwakil Chico. Buscadlo, disfrutadlo, inshallah, no os va a dejar indiferentes y aprenderéis sobre el Islam en Argentina. Alhamdulillah, muchísimas gracias, Gracias, Chico. Antonio. Gracias, un placer enorme. Muchas gracias. Que tú sepas que tienes aquí tu casa en físico, aquí en Córdoba, en la ciudad de los Califas, y inshallah en digital en verislam.com. Muchísimas gracias por tu ayuda y por conceder nuestra entrevista. Assalamu alaikum, gracias por todo. Wa alaikum assalam. Y os mandamos un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones. Ma salama.